Bueno, yo lo silencié por si acaso. Vamos a empezar con la clase. Ya, ahora sí ya despertaron. Yo silencié la música. No pasó nada. Bien, vamos a empezar entonces el día de hoy. La verdad es que hasta a mí me despertó y estaba ahí como que... Así tuve que pasar hidráulica sin querer queriendo. No me podía faltar. El martes me falté a hidráulica eh, y seguíamos en el tema 1. Ustedes saben que en hidráulica el tema 1 es la... Hay que ver densidad, viscosidad, etc. Entonces, es así que hoy no me podía faltar. Bien. Y tampoco con ustedes. No me podía faltar porque el martes no vamos a pasar clases. Es feriado, ¿verdad? Es el martes, ¿no? No es el lunes. Voy a aceptar. Gracias, Marcelo. Sí, es el martes. Voy a aceptar a los últimos y ahí ya bloqueamos la reunión para que no me interrumpan. Luego vamos a terminar el tema número 2 para que ya lo tengamos completo, además de que ahí van a tener tarea. Ya vimos este esquema, ¿verdad? Sí, ya lo. Sí, ingeniera, ya lo vimos. Me escucho bien bajito. Sí, es verdad. Entonces, vamos a empezar viendo esto. Recording in progress. Habíamos hablado una previa, por así decir, de los tipos de alcantarillado. Por ejemplo, más adelante vamos a ver una ecuación de aguas residuales y pluviales que se pueden emplear en tres tipos de redes de alcantarillado. Esto lo vamos a ver, si no me equivoco, en el último tema, en el tema 5, para las personas que tienen los apuntes, ahí hay una ecuación. Esa la vamos a ver un poquito más a profundidad en el tema 5, hasta ahí es el primer parcial. Entonces estamos por el tema 2. Si no me equivoco, el tema 3 también es de una clase. Luego el tema 4 de otra clase. Y el tema 5, no sé si de una o dos clases, pero fíjense que rapidísimo vamos a llegar al momento de que ya van a tener que dar el examen. Bien, entonces esa ecuación la podemos utilizar para redes sanitarias separadas, es decir, que no solamente transporten aguas residuales, también para redes pluviales. Puede ser separada no solamente de aguas pluviales y para redes unitarias combinadas. ¿Qué quiere decir? Que estas redes transportan aguas residuales y también aguas pluviales, que era lo que yo les venía comentando un poquito en la clase pasada, que hay lugares o hay casos en donde prácticamente se puede utilizar red separada o también se puede construir una red combinada. Entonces, aquí en la composición de los caudales, para que repasemos un poquito.
Primero tenemos el agua residual doméstica o sanitaria. Ya dijimos, ya vimos de dónde vienen estas aguas, de las residencias, de los comercios, podría ser también de las entidades públicas, etcétera. Pero más que todo de nuestros domicilios, ¿verdad? Y está también bien marcado por las industrias. Número 2, tenemos el agua residual industrial. El agua residual en la que predominan vertidos industriales. Habíamos dicho de que las industrias, como requisito cuando generan agua que tenga alguna contaminación que no sea apta para desecharla en los cuerpos de agua superficiales, por ejemplo, tienen que tener su mini tratamiento antes de evacuar el agua hasta el punto final de, ya puede ser el río, como por ejemplo, etc. Entonces, tienen que contar con un tratamiento previo, sí o sí, por ley. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera puede afectar a los peces, como por ejemplo, hemos visto la mortandad de peces, etc. Aquí como número 3 está la infiltración y aportaciones incontroladas, que quiere decir, siempre va a existir personas que se conecten de una manera, podríamos decir clandestina, ¿ok? A nuestra red. ¿Y qué va a pasar? De alguna manera nos va a afectar en el caudal que tengamos que llevar hacia la planta. ¿Por qué? Porque prácticamente como todo está calculado y estimado para un determinado caudal, entonces pues nosotros tenemos que encontrar la manera de detectar quién se está conectando, y más aún si es un restaurante o si es una industria. Imagínense que se conecte a nuestra red. Entonces nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque nos va a llegar más caudal a la planta de tratamiento. Y por supuesto, también se pueden producir estas infiltraciones a través de las juntas defectuosas entre nuestras tuberías. También existen fracturas, grietas o paredes porosas también. Entonces, estos son factores que de alguna manera tenemos que identificar también, porque si tenemos algunas grietas o alguna fractura que va a pasar, estamos perdiendo agua por ahí y tampoco nos va a llegar el caudal que normalmente nos llega. Entonces, más adelante en los otros temas vamos a observar de que hay métodos para poder detectar este tipo de inconvenientes o problemas. Y por último están las aguas pluviales, que prácticamente es el agua que viene de las correntías superficiales. ¿A cargo de quién? De la precipitación, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de qué significa un sistema combinado. Ya sabemos que tenemos que transportar las aguas residuales domésticas, ¿verdad? ¿A dónde? A nuestro sistema de alcantarillado. A esto también se lo llama drenaje urbano, ¿ok? Pero cuando nosotros le adicionamos el transporte de aguas de lluvias, desde donde, por ejemplo, desde las avenidas que están pavimentadas, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué tenemos que drenar el agua? Por supuesto, para que no se inunde, ¿verdad? Y cuando se inunda nuestra avenida y nos tenemos que mojar, ¿por qué fue? Porque prácticamente las rejillitas por donde entra el agua pluvial y debería ser drenada, está llena de basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una limpieza consciente, ni tampoco una conciencia de no dejar que la basura pueda ingresar por ahí. Entonces se nos inundan las calles, etcétera. El problema de toda la vida que ustedes ya conocen. En las mayorías de las áreas de flujo máximo, por ejemplo, es decir, el caudal que nos llega a la planta, es mayor durante los periodos de lluvia. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros tenemos una red combinada. Cuando además de llevar o transportar el agua doméstica de los domicilios, a eso se le adiciona el agua de la lluvia. Entonces, el caudal que nos va a llegar va a ser mayor, no solamente de los domicilios, sino también el agua de lluvia. Y la concentración de estos contaminantes
será mucho menor cuando el clima sea lluvioso. ¿Por qué? Porque va a cambiar las características del agua residual. Entonces, sí cambia la concentración, pero esto no quiere decir que el agua esté más limpia. Igual lleva los contaminantes, solamente que, obviamente, por ejemplo, cuando ustedes le echan, hay personas que he visto, hay personas que te sirven medio vaso de soda y le aumentan agua. Y yo digo, ¿para qué entonces? ¿Por qué no toman agua directamente? ¿Por qué le hacen eso a la soda? Entonces, de alguna manera estamos cambiando la composición. Y claro, ustedes dirán menos calorías, no sé qué, el azúcar, pero tomen agua. O sea, ¿para qué toman soda? Entonces, no hay mucho sentido. De la misma manera, cuando se le adiciona el agua pluvial al agua que está llevando nuestra red contaminada, sigue teniendo los contaminantes. Quizás se verán más dispersos, pero hay la misma cantidad, porque es lo que habitualmente va a llevar siempre. Por último, fíjense acá abajo que ustedes tienen, el mayor flujo en sí mismo puede llevar muchas más partículas como arenas de las calles y partículas de arcilla, por supuesto. Ya sabemos que no solamente va a ser agua, ¿no? Sino que el agua, por la energía cinética que puede tener, va a arrastrar siempre partículas ajenas que vamos a tener que tratar con algunos equipos en nuestra planta, ¿verdad? Y estas pueden ser partículas X, cualquiera, como por ejemplo algunas arenas, arcillas, etc. Bien, aquí tenemos algunas definiciones, como por ejemplo de que las aguas residuales que se recogen en los periodos sin lluvia, ¿ok? El agua recogida solamente de los hogares y de las industrias, a eso nosotros le llamamos flujo de tiempo seco. Bien, no se vayan a olvidar de esto. O si solamente estamos recolectando el agua en los periodos sin lluvia, ¿qué quiere decir? Solo de los domicilios y solo de las industrias, de los comercios, etcétera, a eso le llamamos flujo de tiempo seco. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta la lluvia. Y aquí el flujo durante el tiempo de lluvia, todo lo contrario a lo primero que dijimos, se llama flujo de tiempo de lluvia o también se llama flujo húmedo. Bien, entonces, esa es la diferencia. Prácticamente el flujo de agua de lluvia, ¿por qué se determina? Se determina por la carga hidráulica máxima que podemos esperar que llegue a la planta, es decir, el caudal. ¿Ok? Cuando ustedes les digan carga, se refiere al caudal o también pudiera ser a una altura determinada de agua. Y por lo tanto, a este flujo se lo denomina también flujo máximo. ¿Ok? Carga hidráulica máxima, a eso también le llamamos flujo máximo, por eso lo tienen ahí subrayado. Fíjense. ¿Y qué es el flujo máximo? Es lo que nos va a llegar a la planta de tratamiento. Por último, ¿qué más tenemos? La intensidad de tiempo húmedo o de lluvia determina totalmente la magnitud de este flujo máximo. Por supuesto, si es que nosotros estamos tomando en cuenta el flujo durante el tiempo de lluvia, obviamente el cálculo del caudal para nuestra planta de tratamiento, tomando en cuenta ese caudal, ese flujo máximo, va a determinar cuál va a ser ese caudal que nos va a llegar a la planta de tratamiento. Bien, entonces es muy importante que a la hora de calcular ustedes tengan claro qué tipo de red están construyendo, una separada, una combinada, etc. Y que sepan identificar cuáles son los periodos sin lluvia, si solamente tienen una sola red, y si van a tomar en cuenta el tiempo de lluvia, entonces el caudal que va a recibir su planta de tratamiento va a ser mayor. Aquí tenemos los flujos urbanos de agua. En este caso, fíjense, hablando un poquito de lo que ya dijimos en el cuadro pasado, el flujo de tiempo seco, ¿qué toma en cuenta? Toma en cuenta las aguas de los hogares y los efluentes industriales.
Aquí en los industriales entran también los comerciales, ¿ok? Y el flujo de tiempo de lluvia o húmedo, del cual también estábamos hablando, fíjense que toma en cuenta el agua de los hogares, los efluentes industriales y también el agua de lluvia. Por lo tanto, a este flujo de lluvia, de tiempo de lluvia o húmedo, también se le llama flujo pico. ¿Por qué? Porque va a ser el más alto. Estamos tomando más, más caudales. Aquí solamente dos y aquí, por supuesto, el de lluvia. El de lluvia es bastante significativo. Bien, entonces es por eso que también se le llama flujo pico. Aquí simplemente en este esquema hay algunos caudales de los países europeos. Bien, en este caso el caudal máximo está per cápita por día. Entonces, fíjense de que más o menos, haciendo una comparación entre el caudal que nosotros utilizamos, de acuerdo a la norma boliviana, a ver, si no me equivoco, en San Nino esto se ha visto. Más o menos, ¿cuál es la cantidad de agua que consumimos nosotros en Latinoamérica? No es 750, ¿no ves? ¿Cuánto es? Más o menos por acá, ¿se acuerdan? 130, 150, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? A ver, Roberto, usted que está ahí. No le mentiría si le digo una cantidad. No me acuerdo, ingeniera. Ya, pero está más o menos por aquí, ¿ok? Esto es para que ustedes vean la diferencia con los otros países y ya sabemos por qué, porque obviamente es un país desarrollado, hay más industrias, eh, todos tienen autos, todos lavan sus autos, tienen casas enormes, tienen jardines enormes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que ellos tienen un consumo mucho más elevado y por ende también generan más agua residual. ¿Por qué? Porque quienes producen el agua residual, nosotros mismos, las personas que utilizamos el agua potable. Bien, aquí no voy a hacer mucho énfasis, no los quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque estos son ejemplos de Europa. A nosotros lo que nos interesa es de lo que diga la norma, etcétera, pero para que ustedes después lo repasen, simplemente acá, de acuerdo, okay, a las fluctuaciones, a los caudales, fíjense, hemos visto que para diferentes ciudades hay caudales medios, caudales máximos, caudales mínimos, y estos caudales están dados por ciertos factores. ¿Está bien? Y de acuerdo también a qué? De acuerdo a lo que consume cada persona por hora. Aquí dice litros per cápita por hora. Entonces, ustedes, para que asocien el esquema que vieron acá, con esto lo pueden realizar. Pero aquí simplemente habla de los Países Bajos o de Europa. Entonces, hay algunos factores que sí se pueden adoptar, por ejemplo, aquí es como los factores de K, ¿se acuerdan? Que son de 1, 1.5, 2, etc. Pero eso nosotros lo vamos a ver para lo que en realidad nosotros vamos a utilizar más adelante en el tema 4 o en el tema 5. Acá simplemente habla de los Países Bajos, cuánto es ese factor que ellos utilizan. 2.5 nosotros no vamos a utilizar nunca. Entonces, pueden ustedes revisar. Bien, pero no es la finalidad de que nosotros nos sepamos esto en memoria, porque no es nuestro caso. Bien, acá tienen otra tarea. Acá tienen una fotito para que lo tengan. A ver, veamos qué es lo que pide. Primero, en el primer punto, fíjense, averigüe a partir del reglamento existente en Bolivia, que ustedes ya han averiguado cuál es, ¿verdad? Los caudales requeridos
para el diseño de redes de alcantarillado y de plantas de tratamiento. Fíjense, aquí ya está la norma que nosotros utilizamos, entonces ustedes se van a la norma y buscan los caudales requeridos para diseñar las redes de alcantarillado y las plantas de tratamiento. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y ahora, estos caudales tengan en cuenta de que varían de acuerdo a las regiones. Si son en el altiplano, es diferente, en los valles, en la zona tropical, es muy diferente, no es lo mismo. Y efectúe comentarios sobre dichos valores. Es decir, de todo esto que ustedes van a buscar, el punto de vista que ustedes tengan acerca de estos caudales. ¿Ok? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las regiones, a cada una de las regiones. Que en este caso, incluso hay tablas en la norma donde ustedes pueden ver esa diferencia de los caudales para diseñar esta red de acuerdo a la zona donde nos encontremos. Así como, por ejemplo, la dotación, ¿se acuerdan? La dotación en los valles es de tanto a tanto para tantos habitantes. En los llanos es de tanto a tanto de estos habitantes a estos habitantes. Entonces, en la norma, ustedes también van a encontrar ese tipo de tablitas. ¿Ya les sacaron la foto? ¿Podemos continuar? Sí, ya le sacamos. Sí, ingeniero. Ya. Bien, ahora, ¿cuáles son las características hidráulicas que tenemos que tomar en cuenta en la red? Por supuesto, está la parte que habíamos dicho, de acuerdo al flujo máximo o al caudal máximo y la duración del pico de flujo, que ya sabemos cuál es el pico. ¿Qué toma en cuenta? Las aguas de los domicilios industriales y el agua de la precipitación o de las lluvias. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y hoy en día se están desarrollando ciertos modelos para poder predecir con mayor precisión la dinámica de la lluvia. Ustedes saben que nosotros podemos obtener datos de lluvia, pero, acuérdense, si no tenemos algún dato de la precipitación en nuestro módulo promedio anual, ¿se acuerdan? Si no tenemos algún dato, ¿qué podemos hacer? Podemos interpolar, ¿se acuerdan? Pero nunca podemos extrapolar. ¿Por qué? Porque estaríamos prediciendo, sería predecir lo que va a pasar en el futuro. ¿Se dan cuenta? Y eso con la lluvia no se puede hacer, aunque se estén haciendo modelos para predecir, etcétera, etcétera. Es como lo de los tornados. Siempre tiene un retardo, ¿verdad? No es que en ese momento está ocurriendo, no. Ya está ocurriendo, o en ese momento va a empezar, no, ya está ocurriendo, la información nos llega un poco retardada. Entonces, aunque tengamos estos modelos para predecir la dinámica de la lluvia, simplemente va a ser eso, va a ser un modelo o una referencia, pero no es algo que se va a cumplir al pie de la letra. Como el clima, de la misma manera. A veces nos dicen, este fin de semana va a llover torrencialmente, ¿y qué pasa? Hace más calor que en Brasil. Entonces, fíjense, nada se puede predecir con tal exactitud. Solamente son modelos, son referencias que quizás nosotros podemos tomar en cuenta y que nos van a ayudar en nuestros cálculos, en nuestras estimaciones, pero todo puede variar. Y no es que lo vamos a hacer exacto ni perfecto. Entonces, hay que considerar, aquí fíjense, incluso lo dice, el cambio climático. ¿Ok? Se espera que el patrón de estas precipitaciones difieran significativamente de qué? De los actuales en los próximos años. Unos picos cortos e intensos y periodos más largos sin lluvia. Entonces, todo esto se quiere predecir con estos modelos. Bien, pero como les digo, quizás nos puede servir como referencia, pero nunca es algo que va a ser exacto. Bien, entonces estas características hidráulicas del flujo
de las aguas residuales, que es lo que nosotros estamos estudiando, son importantes ¿para qué? Para poder calcular el diseño físico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que con estas características hidráulicas de la precipitación, del flujo máximo, así como yo les mencionaba en el cuadro anterior, nos van a ayudar a determinar el tamaño de las diferentes unidades con las que va a contar nuestra planta de tratamiento. Bien, dónde va a ir el lodo, dónde se van a quedar las arenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está, fíjense, entre paréntesis, unidades de remoción de arena y tanques de clarificación. Entonces, tomar en cuenta esos parámetros hidráulicos son los que determinan todo el diseño de nuestra planta de tratamiento y de la red por supuesto. Ahora bien, aquí tenemos, fíjense, un patrón de flujo de aguas residuales que va a llegar a la planta de tratamiento. Por supuesto, fíjense, lo único que tenemos que observar aquí abajo tenemos el tiempo y acá tenemos el caudal. Entonces, ¿qué sucede? La línea, esta guinda o roja que ustedes ven, es el caudal. Ahora, ese caudal, fíjense, trae consigo, incluso podemos ver las horas en las que va a llegar con más carga, fíjense, por ejemplo acá más o menos entre 10 a 11 de la mañana. Y las horas donde vamos a tener mayor concentración, que es NH4. A ver, examen de química. Y Roberto ya me mira así. ¿No es nitrógeno? No, no. Amonio. 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 Amoníaco. Ya, pero está bien porque Roberto siempre lo intenta. Ya, entonces fíjense, esa concentración por supuesto varía también, a pesar de que va junto con el caudal, lo que no es que estas curvas están separadas, sino que lo que contiene ese caudal son estas concentraciones de esta carga, pero fíjense que de acuerdo a ese caudal, ok, también la concentración varía en las horas, porque quizás en la mañana las personas no contaminan mucho el agua porque solamente se lavan los dientes, qué sé yo. Pero a la hora del almuerzo, a las 2 más o menos, fíjense la carga, ¿cuánto es de contaminación? Entonces, lavamos los platos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y así a lo largo del día. Entonces, podemos ver en qué horarios más o menos se descargan más contaminantes. Es decir, este caudal va transportando más contaminantes a lo largo de las horas o a lo largo del día. Bien, entonces, esa carga hidráulica tiene también tiene su impacto en la carga contaminante. ¿A dónde? A nuestra planta de tratamiento, ¿verdad? Como lo vimos en el gráfico. ¿Qué quiere decir? Por supuesto, la carga hidráulica, que estamos hablando de la concentración y el caudal que va a llegar a nuestra planta. Primero que todo, en la concentración, ok, de ese componente del que yo les preguntaba que se llama, prácticamente, ¿a qué se llama fluctuaciones? ¿Qué entienden ustedes por fluctuaciones? A ver. Los cambios que pueda haber. Son los cambios que puede haber entre los caudales, ¿verdad? Y claro, todo esto referido a qué? Caudales mínimos, caudales máximos, caudales medios, que es lo que vimos la clase pasada en las curvitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, estas fluctuaciones en la carga diurna, por ejemplo, ¿ok? Van a ir a esta planta de tratamiento en una cantidad más considerable. Entonces, fíjense, de acuerdo a los horarios, como yo les decía, si es en la mañana, si es al mediodía, si es en la noche, van a variar. No quiere decir que todo el día ese caudal va a llevar la misma cantidad de concentración de los contaminantes, no. También estos contaminantes, fíjense que varían
así como nosotros consumimos más agua en las horas picos, estos contaminantes también tienen sus horarios en aparecer más, por así decirlo. Entonces, es diferente. Ahora ese término de carga se utiliza para indicar una masa específica por unidad de tiempo. Desde hidráulica esto ustedes usan. Recording stopped. Aprendan un poquito más del lugar en donde viven e investiguen. Ustedes de alguna manera en algún momento van a trabajar en esto, entonces tienen que tener una base, un conocimiento de la zona de donde viven y qué mejor manera de investigar, ¿verdad? Entonces, otra cosa que les quería decir, también, ¿ok? Se hacen preguntas de estas tareas que ustedes han investigado en el examen. Es importante, siendo de que es importante que ustedes hagan su tarea, además de que, claro, yo voy a tener un registro de quienes me han presentado y quienes no. Entonces, si bien quizás no tiene una ponderación en los 100 puntos, esto está dado junto con la asistencia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, creo que les bloquea su fundamento. Que, por ejemplo, si ustedes han asistido a todas las clases, y es lo que por lo general se hace, que quizás no se debería hacer, etcétera, etcétera, hay pros y contras de esto, y tienen todas sus tareas y han asistido a todas las clases, y tienen 49 o tienen 50, entonces por supuesto que van a tener 51. No les debería decir esto. Incluso ustedes pueden tener una idea ya estructurada del doctor, y él es bien estricto, ustedes ya saben, yo no se los tengo que describir. Pero yo he visto, yo en ningún momento tengo acceso a las notas, también eso les quiero aclarar. A veces me preguntan cuánto me saqué o cuánto tengo, no tengo yo las notas, porque ustedes saben que el doctor toma los exámenes, ¿bien? Lo único de lo que yo tengo registro son de los puntos que ustedes tienen extras por los apuntes y de las tareas. Entonces, eso es lo único que yo tengo. De los exámenes y demás, el único que maneja eso y les calcula su nota final es el doctor. Así que, por si tenían la duda. Y entonces les decía, no solamente se hace eso cuando ustedes tienen 49. Ustedes podrán decir, ah, tengo que llegar a 49. Se hace incluso desde más arriba. Y si yo les contara la realidad que hay en esas notas, no me creerían. Pero hay personas que sí se les da esa bondad de Thor, como él dice. ¿Por qué? Porque han asistido a las clases, porque tienen sus tareas completas, etc. Así que esos son los beneficios. Por si recién van a empezar a presentar tareas. Entonces, aquí tenemos, fíjense, para que ustedes investiguen, en este caso, igual pueden sacar una foto para que lo puedan tener. ¿Cuántos kilómetros de tubería y qué tamaños tiene la red de saneamiento? ¿De dónde? Por supuesto, de Santa Cruz. Bien. Punto número 2. ¿Cuánto es el costo de inversión por kilómetro de tubería? Para que ustedes igual tengan una idea. El costo de inversión de la planta de tratamiento o de la planta de tratamiento y su capacidad, es decir, cuál es la capacidad, cuánto de caudales que recepciona la planta,
Los costos de operación y mantenimiento de la red y de las plantas de tratamiento. Tiene un costo, el mantenimiento y la operación de la red tiene un costo. Vean su factura de agua y estime los costos por familia, operación y mantenimiento. Entonces, todos tienen su factura que les llega, por supuesto, a casa de la deuda que tienen por su consumo de agua, etc. Algo que me hicieron el semestre pasado, no me manden una foto de su factura. No lo hagan, no les estoy pidiendo. Saquen una foto y mándenme y yo lo busco y yo lo calculo. No, no me manden una foto de su factura, por favor. Espero que les quede claro esa parte. Ustedes tienen que estimar los costos más o menos, no tiene que ser exacto, por supuesto, de cuánto ustedes le calculan de ese total que les llega, que más o menos cuesta cada mes que ustedes puedan pagar la operación y el mantenimiento de la red. Bien, entonces eso ustedes lo tienen que hacer. No me manden foto de su factura. Ojo. Ya, ahora sí. ¿Ya le sacaron foto? ¿Sí? Alejandra. Sí, ingeniero. Ya, vamos a continuar. Esto ya es lo último. Vamos a terminar con esto. Bien, aquí ya termina el tema, si no me equivoco. Sí. Nada más para que veamos en qué consiste la red combinada, más o menos cómo está situada. En los vertidos de alcantarillados combinados, por ejemplo, aquí que tenemos, fíjense. Tenemos aquí el tiempo seco, ¿ok? Y fíjense, residuales, domésticas e industriales. Entonces, de los domicilios, ¿ok? De las industrias, pero aquí también está el desagüe de la lluvia, fíjense, y se introduce en nuestra red y es transportada hacia la planta de tratamiento. Luego, aquí también hay una tubería de desagüe al río, pero por lo general lo que se hace es recolectar el agua, tratarla y luego recién desecharla, ¿verdad? O volverla a introducir a los cuerpos de agua. Acá, en el tiempo húmedo, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, combinadas residuales y pluviales. Bien, entonces, se recolecta. Lo mismo, lo que se podría hacer también es, ojo, detectar si estas aguas que estamos recolectando no tienen muchos contaminantes. Hay en algunos países que tienen ya métodos de limpieza del agua, etcétera, o sea, lo más moderno que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente los recolecta y los desecha a los cuerpos de agua superficial. Aquí, en este caso, esto está sellado. No está tomando en cuenta el diluvio. ¿Se acuerdan? En el tiempo seco, aquí. Pero aquí sí, por eso está celeste. Entonces, de ese modo es que actúa la red combinada. ¿Sí? También se puede llevar el agua por ejemplo, de lluvia por una tubería, de lluvia por otra, pero en algún momento se llegan a juntar. ¿Ok? Esto de tubería abierta se da en el caso que yo les decía, cuando el agua no tiene tantos contaminantes o los que están dados por la norma, ¿se acuerdan? Les había dicho de norma, hay parámetros que se tienen que cumplir. Si estos se cumplen, entonces no hay ningún problema y puede ser que se pueda tener la tubería abierta para directamente poder introducir la misma a los cuerpos de agua superficial. Entonces, en estos sistemas combinados durante la lluvia, la capacidad de la red incluye ¿qué? Incluye la de la planta, es sobrepasada y una parte no tratada se dispone fuera del sistema. Entonces, también pudiera ser el caso, no solamente de que el agua pueda ser introducida directamente si es que no tiene contaminantes, pero
hay veces en que la capacidad de la red no permite recepcionar el agua de la lluvia, porque es demasiada ya el agua de los hogares con el agua de lluvia, y entonces hay también algunos lugares que se deja esa tubería abierta para que el agua se pueda recepcionar en algún otro lugar. Se ponen filtros, etcétera. Eso ya es detalles constructivos. Luego también, prácticamente si nosotros decimos, bueno, el agua de lluvia de la red de las aguas, ¿qué puede minimizar? Puede minimizar el problema de los sistemas combinados, ¿verdad? Se construyen algunas cuencas, algunos embalses de recepción para minimizar este impacto. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben de que nosotros podemos aprovechar el agua de los ríos, ¿verdad? ¿Para generar qué? Para generar energía eléctrica. Eso lo van a ver en obras hidráulicas si llevan conmigo o con el doctor. Entonces, van a poder observar, o lo que se hace es aprovechar que se construyen las centrales hidroeléctricas aprovechando el caudal del río, y si a pesar de que no tiene mucho caudal, ¿qué es lo que pasa? Para eso se construye la presa, se embalsa el agua y luego se va abriendo la compuerta para que el agua pueda pasar por un determinado tiempo y con esto poder dar el caudal que la población necesita para utilizar el agua, ¿verdad? Además de eso, de que se está generando energía eléctrica que la misma zona puede utilizar. Pero, ¿qué pasa? El agua por el río ya trae energía cinética. ¿Okay? Entonces, esa energía en la turbina se convierte en ¿qué? En energía rotacional. Esa energía rotacional se pasa a los, ¿cómo se llama? A los transformadores, etcétera, y luego recién se obtiene la energía eléctrica. Entonces, tiene que pasar por todo un proceso. Y hay algunos lugares que aprovechan esto para poder tener la energía eléctrica que necesitan. Bien, el tipo y la extensión del sistema de alcantarillado, ¿qué nos va a determinar? Nos va a determinar, por supuesto, el caudal que vamos a colectar, ¿verdad? Las características del flujo van a variar dependiendo del lugar y dependiendo del sistema que nosotros hayamos previsto para construir, si tomamos en cuenta solamente el agua de los domicilios, si tomamos en cuenta el agua de la lluvia, si nuestro sistema es combinado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hasta aquí es el tema número 2. Si ustedes han visto, no hemos hablado de cosas que no sean entendibles, simplemente son las características que tiene el agua residual. Ya en el siguiente tema vamos a hablar más específicamente de estos contaminantes, de estos componentes, y eso lo vamos a hacer el día viernes entonces, ¿no? El otro viernes. Porque el martes no va a haber clase. Ya, entonces el día viernes estaríamos entrando al tema número 3. Y acuérdense que hasta el tema 5 es el primer parcial. Así que ya nos falta casi nada. No Ingeniera, lo que no hemos presentado tarea, ¿podemos presentarla todavía? Pueden presentar, bueno, pueden presentar, pero solamente, a ver, ¿cuántas tareas han presentado? 2 hasta ahorita. 2. Hoy me estaban llegando la tarea número 2, ¿verdad? Ya, Sí, sí. Ahora es Esta viernes. tarea que nos dio para el viernes, ¿no, ingeniera? ¿Cómo? Esta tarea que nos acaba de dar hoy día es para el viernes. Sí, hagan una. Un 2, ¿no ve? Las tareas de este tema. Sí, sí, son 2. Ya, entonces, ¿les parece si hacen una para el día viernes y la otra para el martes? Está bien, para que no presenten todo el viernes. Bien, ingeniera, está bien. Ya, entonces, así quedamos, anótenselo, no se olviden. Ok,
¿Qué era lo que me preguntó? Ya me olvidé. ¿Qué era lo que les estaba diciendo antes? Ah, ya. En el tema número 3, vamos a ver un poquito más acerca de, bueno, en realidad ustedes, en un video que vimos, de cómo funciona la planta de tratamiento, estaba súper explicado los contaminantes, etcétera, y cómo se debería de tratar el agua. Otra cosa que les quería decir, lo que me dijeron unos alumnos el semestre pasado que estaban en sanitaria, era de que, como yo les dije que las preguntas de investigación también son para el examen, entonces ellos me decían, ¿y cómo vamos a saber si nuestra respuesta está bien? Yo les había dicho que yo les íbamos a tomar en un día una clase para poder ver eso, para que yo les pueda explicar y demás, pero alguien, no sé quién fue, pero alguien le chismoseó al doctor y le dijo que yo les iba a decir la respuesta de los exámenes. Entonces él me dijo que no les haga aclaraciones, ni les explique, y no sé qué, entonces ahí se quedó. Pero yo he visto también que en los exámenes, por supuesto, si a ustedes les toca una pregunta de estas que han hecho en la tarea o van a investigar, ustedes tienen que responder lo que han investigado. Y ya ahí, seguramente, quizás esté erróneo, pero no creo que haya mucha variación. ¿Está bien? Puede variar con una unidad o 2 unidades hasta 3, pero no creo que esté muy alejado de lo correcto. Entonces ya ahí el doctor lo que hace es decirles, ¿de dónde sacaste esto? ¿O cómo lo sabes? Bien, y ustedes, como ustedes lo han hecho, entonces ustedes le van a decir, lo saqué de esta página, o lo vi aquí, y por eso lo utilicé, etcétera. Y si no está correcto, él les va a decir el número correcto, ¿ok? Pero lo que cuenta es que ustedes hayan investigado, a eso es a lo que me voy. Bien, y que no se inventen en ese momento. Y si no saben la respuesta, digan, no sé, porque uno está ahí esperando que ustedes respondan y luego a veces se inventan y demás. No es agradable, a ustedes no les gustaría eso, es por eso que el doctor se enoja. No es agradable. Ya, es mejor decir, ¿sabe qué? No sé, hágame la siguiente pregunta o simplemente no sé y ya uno le hace la pregunta que sí. Bien, entonces, ¿no tienen preguntas de lo que hemos visto hoy? ¿Todo claro? Ah, Roberto me estaba preguntando si me pueden presentar las tareas. Solo por esta vez, solo porque recién han presentado 2 tareas, me pueden enviar su tarea hasta este domingo antes del mediodía. Ya son 2 tareas las que se han presentado. Luego ya no me las envíen, por favor. Solamente porque estamos empezando con las tareas. Ya. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos el día viernes. ¿Van a viajar ustedes? ¿No? No, ingeniera, ¿y cómo podemos verificar si le llegó la tarea? Que a veces en el correo se pierde, ¿no? Sí, me han estado llegando a mi WhatsApp. ¿Qué pasa? A veces no respondo o no los veo los mensajes porque también me escriben los de hidráulica, también me escriben los de hidrología, también me escriben los de obra. Entonces, a veces no llego a leer ni siquiera todos los mensajes. A veces no. Si yo les mostrara mi WhatsApp, te sorprenderían. Bueno, el punto es que yo voy a ir viendo o revisando las tareas que pueda y les voy a responder ahí mismo donde me presentaron para que les llegue de que está revisada la tarea, ¿ya? Entonces eso va a querer decir que está correcto lo que están enviando, que llegó bien. Ya, por lo menos voy a revisar la primera tarea, ya, para que ustedes vean que el correo está correcto, ¿ok?
¿Está bien? Bien, les voy a responder entonces ahí en su misma tabla, y ya las revisé. Ingeniera. Dígame, Ale. Yo tenía una duda. En el segundo punto que tocó en la anterior diapositiva, en la última diré, no le entendí muy bien eso que se hace cuando es el sistema combinado y qué pasa cuando es sobrepasado. Ya, en el punto número 2. Ajá, Ya. Hay una parte que yo les decía, como veíamos en el esquema, había una tubería abierta, ¿verdad? Entonces, no siempre esa tubería abierta va a ir arriba, sino es que puede haber un depósito ahí de almacenamiento, se pone también un tipo de filtro, es decir, grava, por ejemplo, para desechar el agua ahí, cuando a veces esas tuberías ya no tienen la capacidad de seguir recepcionando y por alguna razón, por ejemplo, esto ocurre cuando hay basura. La basura se va acumulando en las tuberías, ¿verdad? Entonces va perdiendo la capacidad. Y a veces hay lugares donde se deja esa tubería abierta para que el agua está sobrando por el exceso, qué sé yo, ocurre cuando a veces llueve todo el día. ¿Y qué pasa? Se llena tanto que el agua tiene que ser desechada por esa tubería abierta. Hay partes donde se deja abierto. Entonces, en esta zona tendría que haber algún tipo de almacenamiento para esa agua o directamente algún tipo de filtro o que se pueda desechar un poco lejos del sistema, que no pueda afectar a las tuberías, porque ustedes saben que también tener agua ahí donde están las tuberías por fuera es perjudicial, pueden haber deslizamientos, etc. Entonces es por eso que se intenta desechar el agua un poco alejado de ahí. Tiene que haber un espacio y tiene que estar previsto eso también. es como si se separara, digamos, la del drenaje de lluvia, ¿no? Exactamente. Ya depende de si tienen algo combinado o separado. Pero se puede hacer de los dos tipos. Claro que la red separada va a costar más dinero, bien, que la red combinada, porque van a utilizar más tubería en las separadas. Están llevando por aquí el agua pluvial y por aquí el agua de los hogares. Entonces, una tubería para cada cosa. Bien, y en cambio en la combinada, una tubería y ahí entra todo. Entonces, genera más costo en la inversión. Y otra cosita, cuando nos mencionaba también que, o sea, otros países utilizan como un factor de seguridad, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que se hace cuando no se utiliza ese factor? Por ejemplo, 2.5 dijo en los Países Bajos. Sí, aquí se utiliza, no sé si ustedes se acuerdan, K1 y K2, sé que así lo van a recordar. ¿El coeficiente de qué era? K1, a ver, examen de SANI 1, K1 y K2. Entonces, por norma, nosotros tenemos valores, ¿verdad? Pero no son tan altos como para los otros países. Había 2.5, ¿verdad? Nosotros utilizamos entre 1 a 1.5, si no me equivoco, máximo 2 quizás. Entonces, eso es porque nosotros no tenemos tanto consumo de agua como en otros países. Nuestro consumo es mucho más bajo por ser, ¿saben? Somos considerados un país pobre prácticamente. Entonces, estamos dentro de ahí de los menores a 2 para los coeficientes. Es por eso, por el consumo de agua que tiene cada población o cada determinada zona, país, continente, es por eso. Gracias. Bien. ¿Tienen más preguntas? ¿No? ¿Van a llevar horas conmigo? Yo les pregunto. Por ley. Los espero. Sé que van a pasar sano, pero
van a pasar si van estudiando desde ahora. Sí, ingeniera. Vayan estudiando, háganse preguntas ustedes. Entonces, no procrastinen. Es muy fácil eso. Yo también lo hacía. En la otra clase les estaba contando que tenía tarea. ¿Recuerdan? No me van a preguntar cómo me fue. ¿Cómo le fue? Estoy esperando eso. Me fue mal. Mentira. Creo que me fue, según yo me fue bien. Pero según yo, es así como uno piensa que a veces le iba bien en el examen, ¿no? Y al final le había ido mal. Uno puede pensar muchas cosas. Pero creo que bien. Creo que bien. Al final terminé haciendo yo solita el trabajo grupal. Éramos 5. Yo era la única mujer, los demás puros chicos o señores, porque ya en la maestría, si ustedes hacen una maestría cuando recién salen de la universidad, la mayoría de sus compañeros ya son personas mayores, son personas que tienen otras responsabilidades, y yo lo entiendo, la verdad. No estoy para nada diciendo de que, porque tienen familia, no. Pero cuando tú tomas un curso, tú te inscribes a algo, es porque tienes el tiempo o te vas a proponer dedicarle el tiempo, ¿verdad? Aparte de que estás pagando, digamos, la maestría no es nada barata. Entonces no es algo que ustedes puedan pagar, o sea, así de fácil, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, o sea, ¿por qué entonces ellos se inscriben y no hacen las cosas? Simplemente ayer mi posición era a las 8. Yo en la tarde era diciéndole, a ver, denme sus opiniones, me falta esto, necesitamos terminar esto, full visto, y a las 8 menos 5, parece que hoy teníamos que presentar la tarea, o parece que hoy teníamos que defender, y yo, ¿en serio? Pero bueno, no dije nada tampoco, ya cada uno con su conciencia. Pero al final yo expuse, yo estaba esperando, como toda malvada también, ¿no? Cuando dijo grupo número 5, yo estaba así súper calladita, porque ellos dijeron, somos el último grupo, nos vamos a copiar de los otros. O sea, tenías que presentar diapositivas, digamos, ¿cómo te vas a copiar? Entonces, dijo grupo número 5, y yo me quedé calladita. Yo quería ver si ellos iban a hablar o iban a decir algo, o iban a decir por lo menos no lo hicimos, o sea, algo, ¿no? Pero nada, no dijeron nada. Y hasta que la doctora dijo, bueno, entonces no hay algo posible, entonces ya yo recién hablé. O sea, es todo un tema, de verdad. Pero bueno, estoy así para que no me toque con ellos en los otros trabajos, porque con esta docente todo es grupal. Y eso es a veces un poco molesto porque no se puede, de verdad que no se puede. Uno hace el intento y todo, pero a veces no se puede. Incluso, o sea, yo les digo, yo voy a tomar la iniciativa, yo hago esto, pero ustedes hagan esto. Pero cuando yo les pido sus resultados, no me los dan. Entonces, al final uno termina haciéndolo así. Pero para suerte de ustedes, solamente tienen un trabajo grupal. No tienen 4 o 5. Así que, además, creo que ya se conocen, no es la primera materia que llevan juntos, ¿o sí? No, ¿eh? Ya ustedes se conocen entre ustedes, saben quiénes son. ¿No? No, si no conoce a nadie usted. ¿Cómo? Bueno, ahora los va a conocer. Espero que le toque un buen grupo. Bien, entonces ya no les charlo más. Nos vemos entonces el día viernes. Ya saben, para el día viernes me tienen que presentar la tarea 3. Al mismo correo que les envié, yo voy a ir verificando, les voy a ir respondiendo para que ustedes sepan que están enviando al correo correcto, y ahí me puedan enviar las demás tareas.
si viajan o si descansan, no sé qué van a hacer, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, no se olviden que todavía tenemos COVID, todavía estamos en peligro, a pesar de que estemos vacunados, igual podemos tener la enfermedad. Así que cuídense mucho, tengan precaución y que les vaya muy bien en lo que hagan. Hasta luego. Igualmente, ingeniero.